Imagina que amaneces un lunes cualquiera en Nueva York, en Tokio o en cualquier gran ciudad del mundo. Te despiertas con el típico zumbido del móvil, pero no es el habitual pitido de notificaciones triviales. Es una alerta roja de tu banco central local con un terrible aviso. Los mercados han caído en picado durante la noche. Los bancos han cerrado sus puertas, no por decisión propia, sino porque el pánico ha vaciado las arcas. En las pantallas de televisión, expertos con el rostro demacrado hablan de un efecto dominó que arrastra desde Wall Street hasta la bolsa de Shanghái, pasando por Londres y Frankfurt. Tu cuenta corriente, esa que creías segura, queda congelada automáticamente. No puedes retirar ni $1 ni €1, tu dinero está bloqueado, y lo peor de todo es que no tienes nada en efectivo. Las tiendas se vacían de compradores, no por falta de ganas, sino porque nadie confía en que el dinero valga lo mismo mañana. Este es un escenario que el Fondo Monetario Internacional, pronunciado FMI, describe como posible en su informe de estabilidad financiera global de octubre de 2025. Los expertos advierten de riesgos elevados por las valoraciones de activos sobrevaloradas, las presiones en los mercados de bonos soberanos y el creciente rol de instituciones financieras no bancarias. Si no se corrigen a tiempo, podrían desencadenar un colapso sistémico. Aparentemente, los mercados parecen tranquilos, con valoraciones otra vez sobrevaloradas, desde el informe de abril de 2025, y condiciones financieras aliviadas. Pero estas vulnerabilidades se refuerzan mutuamente, amplificando cualquier sacudida en todo el sistema financiero. Y lo peor de todo es que, a pesar de que parece algo increíble, no sería la primera vez que algo así ocurre. En 1929, el crack de Wall Street no solo borró fortunas en papel, arrastró a millones de personas a la miseria real, con una tasa de desempleo que rozó el 25% en Estados Unidos y se extendió como una plaga por Europa y más allá. En 2008, la quiebra de Lehman Brothers mostró cómo una sola grieta en el sistema de hipotecas de alto riesgo americano podía congelar el crédito global, dejando economías enteras con picos de paro del 26% y rescates masivos que superaron los 40.000 millones de euros en algunos países. Pero hoy, en esta historia, no vamos a quedarnos en el caos. Vamos a lo que realmente importa. ¿Qué puede resistir este tipo de crisis? ¿Qué estructuras humanas, económicas y sociales aguantan el vendaval cuando el dinero digital se evapora? Exploremos juntos este colapso paso a paso, desde sus chispas iniciales hasta las cenizas que quedan, y sobre todo lo que brota de ellas. Porque la historia nos enseña que, en medio del derrumbe, siempre surge algo nuevo. Y tú, como espectador, vas a salir de aquí no con miedo, sino con una brújula clara para afrontarlo si es necesario. Empecemos por el principio. Para ello debemos entender qué es exactamente un colapso financiero. No es solo una caída bursátil, es la pérdida total de confianza en el sistema que nos sostiene. El dinero en su esencia no es oro ni billetes, es una promesa colectiva. Cuando esa promesa se rompe, todo se desmorona. Según el Banco Mundial, en su análisis de crisis pasadas, un colapso sistémico ocurre cuando la interconexión de bancos, gobiernos y mercados genera un pánico contagioso. Un banco quiebra, arrastra a otro, y de repente el crédito se seca como un río en sequía. Este fenómeno ya ocurrió, pero en la actualidad tenemos un crecimiento global proyectado en solo el 2,3% para 2025, el más débil en 17 años fuera de recesiones. Piensa en 2008. Los préstamos de alto riesgo, las hipotecas subprime, esas hipotecas empaquetadas en bonos tóxicos, infectaron el sistema. Bancos como Northern Rock en el Reino Unido colapsaron en cuestión de días, y el FMI estimó que el Producto Interior Bruto, pronunciado PIB global, se contrajo un 2% ese año, con efectos que se sintieron desde América Latina hasta Asia. El FMI añade que la mayor participación de instituciones no bancarias en el mercado global de divisas, junto con el uso incrementado de derivados, ha mejorado la liquidez y diversificación de riesgos, pero introduce complejidad e interconexiones que dejan el mercado susceptible a tensión, con vulnerabilidades estructurales
como desajustes de divisas significativos en balances y actividad concentrada de intermediarios financieros. En las primeras 24 horas, el impacto se siente en las calles de ciudades globales. Las bolsas cierran en rojo. Índices como el Dow Jones o el Nikkei podrían desplomarse un 30%, como el Dow Jones en 1929, borrando en un día el valor de empresas multinacionales. Los cajeros automáticos se vacían. Veríamos colas como las de la crisis griega de 2015, donde los controles de capital limitaron retiros a 60 euros diarios, o el corralito argentino de 2001, que congeló depósitos. Y con el dinero paralizado, el comercio se congela por completo. ¿Quién compra un café si no sabe si su tarjeta funcionará mañana? Según un estudio de la Comisión Europea, extendido a contextos globales por el Banco Mundial, esta fase inicial genera una contracción del crédito del 40% en promedio, asfixiando a pequeñas y medianas empresas, pymes, que dependen de líneas de financiación diaria, especialmente en regiones como América Latina y el Caribe, donde las barreras comerciales agravan el impacto. En el mercado de divisas, el FMI nota que la expansión continua del comercio de divisas, impulsada por instituciones no bancarias, ha aumentado los riesgos de liquidación y ha expuesto el mercado a riesgos operativos, incluyendo fallos técnicos y ciberataques. Pero el verdadero terror no es que el banco se quede vacío, es el silencio que le sigue. Los gobiernos intervienen, como hizo el de Estados Unidos en 2008 con el Programa de Alivio de Activos en Problemas, inyectando 785.000 millones de dólares para rescatar entidades. En Europa, el Banco Central Europeo, BCE, podría lanzar un programa de compra de activos similar al de Mario Draghi en 2012, prometiendo hacer lo que haga falta, mientras que en Asia, bancos centrales como el de Japón o China inyectarían liquidez para estabilizar mercados. Sin embargo, como explica el informe del FMI sobre estabilidad financiera de octubre de 2025, estas inyecciones no siempre bastan si la deuda soberana está al límite, con riesgos amplificados por desajustes de divisas y mayor participación de instituciones no bancarias que podrían propagar sacudidas a otros activos. Economías emergentes, con ratios deuda-PIB por encima del 110% en algunos casos, podrían ver cómo los bonos del Estado pierden valor, elevando los tipos de interés y encareciendo la financiación pública, como se vio en la crisis asiática de 1997, donde Tailandia, Indonesia y Corea del Sur sufrieron devaluaciones masivas del 30 al 50% en sus monedas. El resultado, recortes en sanidad, educación, pensiones. En 2008, Grecia vio su PIB, Producto Interior Bruto, caer un 25% en 3 años. En un escenario actual, regiones como el Medio Oriente y África del Norte podrían enfrentar caídas similares si los precios del petróleo colapsan por demanda global debilitada. El FMI enfatiza que en mercados de bonos soberanos, las presiones crecientes vienen de déficits fiscales ampliados, con economías emergentes y en desarrollo enfrentando niveles de deuda crecientes y vulnerabilidades elevadas a sacudidas globales. La debilidad del interés de inversores globales es un factor a considerar. Avancemos al día 3. El colapso ya no es financiero, es social. El desempleo se dispara porque las empresas sin crédito despiden. En la Gran Depresión, el paro americano alcanzó el 25% en 1933. En 2008, muchas economías lo rozaron o superaron, con impactos duraderos en América Latina, donde el PIB, Producto Interior Bruto, se contrajo un 6% en promedio. Imagina fábricas paradas en regiones industriales globales, hoteles cerrados en zonas turísticas, autónomos sin ingresos en metrópolis. El informe del Banco Mundial detalla cómo esto genera un círculo vicioso. Menos consumo, menos producción, más quiebras, agravado por tensiones comerciales que reducen la inversión extranjera directa y limitan la creación de empleos. La inflación o deflación extrema entran en juego. Si los bancos centrales imprimen dinero para rescatar, como en 2008 con la expansión cuantitativa, los precios suben. Si el pánico frena el gasto, caen, como en 1929, donde los precios al consumo se hundieron un 10% anual.
o en la hiperinflación alemana de 1923, donde los precios se multiplicaron por billones. En la Gran Depresión, la cantidad de bienes y servicios producidos en Estados Unidos cayó un tercio entre 1929 y 1933, con la tasa de desempleo llegando al 25% de la fuerza laboral. Además, el suministro de dinero cayó casi un 30%, lo que redujo los precios promedio en una cantidad equivalente y aumentó las cargas de deuda. Aquí es donde la historia se oscurece, pero también donde empezamos a ver grietas de luz. Porque en medio del pánico, no todo se derrumba. Algunas cosas, las más básicas y humanas, resisten. Tomemos la economía local como primer bastión. En colapsos pasados, cuando el sistema global se paraliza, las comunidades vuelven a lo tangible. Durante la Gran Depresión, en Estados Unidos, surgieron huertos de Victoria. Familias urbanas cultivando verduras en solares baldíos, intercambiando bienes sin pasar por bancos. Un modelo que se replicó en Europa durante la Segunda Guerra Mundial. En la crisis de 2008, mercados de trueque florecieron en barrios de Grecia y Argentina. Vecinos canjeando servicios, un corte de pelo por una reparación de bici, sin un euro de por medio. El informe de la Organización Internacional del Trabajo sobre la economía del cuidado en crisis de octubre de 2025 destaca que estas redes locales, incluyendo cuidados comunitarios, reducen la dependencia del crédito formal en un 30% en fases agudas, fomentando resiliencia al proteger familias de los peores efectos. ¿Por qué sobreviven? Porque se basan en confianza interpersonal, no en algoritmos de Wall Street. En un colapso mañana, veríamos lo mismo. Cooperativas agrícolas en regiones rurales vendiendo directamente a consumidores. Ferias semanales donde bienes locales se cambian por herramientas, como en las asambleas barriales argentinas de 2001 que organizaron producción colectiva. Es crudo, pero efectivo. La economía de subsistencia, que muchos creíamos extinguida, renace en contextos de adversidad global. En la Gran Depresión, durante las crisis bancarias regionales, los banqueros encontraron soluciones creativas para mantenerse abiertos, como en Wells Fargo, donde ayudaron a sus comunidades a sobrevivir y prosperar mediante innovaciones en servicios financieros locales. Y hablando de confianza, hablemos del trueque, ese viejo amigo olvidado. No es un capricho, es supervivencia probada. En la hiperinflación de Zimbabue en 2008, cuando el dólar zimbabuense valía billones por un pan, la gente volvió al intercambio directo. Gallinas por gasolina, ropa por comida. El Banco Mundial, en su estudio sobre crisis en países andinos durante la pandemia, documenta cómo el trueque informal creció un 15% en Bolivia y Perú, amortiguando el impacto en hogares vulnerables, un patrón que se extiende a otras regiones con economías informales fuertes. En contextos globales, con tradiciones de mercados locales, esto se multiplicaría. Imagina apps de trueque evolucionando a redes fuera de línea. Un electricista cambia horas de trabajo por verduras de un huerto vecino. No resuelve todo, falta liquidez para bienes complejos como medicinas, pero mantiene la rueda girando en lo esencial. Wolf, en su charla sobre el colapso americano, lo llama el retorno a lo comunitario. Cuando el Estado y los bancos fallan, las personas se reorganizan en células locales, como en la Rusia postsoviética de los 90. En la peste de Justiniano del siglo VI, en el Imperio Romano Oriental, la pandemia causó grandes pérdidas de población, pero el Estado respondió rápidamente, nombrando administradores para manejar entierros y reasignando presupuestos militares, permitiendo que los suministros de grano regresaran a niveles prebrote en 5 años. Ahora vayamos a los activos que históricamente han aguantado el temporal. El oro. Desde el crack de 1929, cuando el precio del oro se disparó un 75% en 3 años, hasta 2008, donde subió de 800 a 1.900 dólares la onza en plena recesión, este metal ha sido el refugio por excelencia. ¿Por qué? Porque es finito, portable y no depende de gobiernos. El FMI, en su reporte de estabilidad de octubre de 2025, lo cita como activo seguro en escenarios de alta incertidumbre, con reservas globales de 35.000 toneladas que actúan como ancla.
especialmente en mercados emergentes donde la emisión de bonos en moneda local ha apoyado resiliencia, pero con riesgos de inestabilidad. En un colapso mañana, mientras las divisas fiat se devalúan, como el dólar en 1933, cuando Roosevelt lo devaluó un 40%, el oro mantendría valor, como se vio en la crisis de deuda internacional de los 80, donde América Latina enfrentó impagos masivos. No es coincidencia que se destaque cómo el oro protege patrimonios en fases de desendeudamiento forzoso. Claro, no es accesible para todos. Una onza cuesta $2.000 hoy, pero en comunidades se usaría como moneda de cambio para bienes duraderos. Una joya familiar por un generador eléctrico. En la Gran Depresión, la deflación redujo los precios promedio, incrementando las cargas de deuda y forzando bancarrotas, pero activos como el oro mantuvieron valor relativo. Pero el oro no está solo en la carrera por la supervivencia. Entra en escena el mundo de las criptomonedas, ese debate candente que divide a economistas. Bitcoin, creado en 2009 como respuesta directa a la crisis de Lehman, promete ser dinero digital sin Estado. En 2022, durante el colapso de FTX, el precio cayó un 70%, pero rebotó un 200% en 2023, mostrando resiliencia en un contexto de incertidumbre global. Inversionistas destacan su divisibilidad, transferibilidad global sin bancos y escasez por diseño. Sin embargo, el FMI advierte riesgos en su informe de 2025. En un apagón financiero, la red eléctrica y el Internet podrían fallar, dejando las cripto inútiles si no hay tecnología desconectada de la red, agravado por volatilidad en mercados de divisas. En videos analíticos se concluye que el oro gana en accesibilidad inmediata, pero Bitcoin en potencial a largo plazo si el sistema se reconstruye digital, especialmente en regiones con alta adopción como América Latina, podría sobrevivir como puente entre locales. Un usuario paga con satoshis a un proveedor distante. El FMI recomienda regular efectivamente las stablecoins para salvaguardar la estabilidad financiera global. Si te está intrigando cómo estas piezas encajan en el rompecabezas de la supervivencia, considera suscribirte al canal. Así, no te pierdes los próximos análisis que desentrañan estos escenarios con la misma profundidad. Profundicemos en los efectos en cadena, porque un colapso no se detiene en las fronteras bancarias. Al quinto día, la recesión se instala. El PIB global podría contraerse un 5% en el primer trimestre, como estimó el FMI, para una sacudida similar. En economías dependientes de exportaciones, el 35% del PIB, en muchos casos, el comercio exterior se paraliza. Socios comerciales clave ven su industria colapsar sin crédito para cadenas de suministro, como en 2008, cuando empresas globales perdieron un 30% de valor. Las monedas se debilitan frente a refugios, elevando el precio de importaciones. El petróleo pasa de 80 a $150 el barril, disparando la gasolina y el transporte, como en la crisis del petróleo de 1973. En 2008, el PIB de Estados Unidos cayó un 4,3% de pico a valle, la recesión más profunda desde la Segunda Guerra Mundial, durando 18 meses, con la tasa de desempleo duplicándose, impulsada por el declive en el sector de la vivienda. Socialmente, el coste es brutal. La pobreza se duplica, como en la depresión, donde el 30% de poblaciones vivían en la miseria. En barrios urbanos globales surgen colas en comedores sociales, en áreas rurales, emigración masiva. El informe de Oxfam sobre fallos en crisis pasadas critica cómo las medidas de austeridad agravan esto. Recortes que salvan bancos pero hunden a familias, especialmente en economías frágiles donde los conflictos afectan a más de 1.000 millones de personas. La desigualdad y las brechas de género se disparan. Las mujeres, con más empleos precarios, suelen sufrir primero. En la Gran Depresión, las familias sufrieron las penurias económicas, con tasas de matrimonio cayendo en medio de la dificultad generalizada y las imágenes de líneas de pan en Nueva York ilustrando el peaje humano. Sin embargo, de este barro surge lo resiliente. Las comunidades autosuficientes emergen como pilares. En la crisis argentina de 2001,
Asambleas barriales organizaron producción colectiva. Fábricas recuperadas por trabajadores produciendo sin dueños externos. Un modelo de resiliencia que se basa en la capacidad de adaptarse. El Banco Mundial cuantifica que estas iniciativas locales generaron un 10% del empleo en fases críticas, mediante políticas que fortalecen instituciones y atraen inversión privada. No es utopía, es pragmatismo. Redes de vecinos compartiendo generadores solares, semillas y habilidades. Un mecánico enseña reparaciones a cambio de clases de cocina, fomentando la resiliencia comunitaria. En la peste negra, de 1346 a 1352 en Inglaterra y Francia, la pandemia exacerbó la escasez de mano de obra y aceleró el declive del servidumbre y estructuras feudales. Otro superviviente inesperado, la economía informal. Siempre ha existido, representa el 16% del PIB en muchas naciones, pero en colapso explota. Vendedores ambulantes, reparadores a domicilio, cuidadores sin contrato. En 2008, en Grecia, el sector negro creció un 20%, amortiguando el hambre. En escenarios de liquidez cero, esta economía paralela se convierte en el verdadero motor. Flexible, sin burocracia, basada en favores recíprocos. En el Imperio Otomano durante las hambrunas de los 1590, las sequías extendidas duplicaron precios de comida, pero las respuestas incluyeron cambiar cargas fiscales y ventas de grano a precio fijo de áreas no afectadas. Hacia la semana 2, gobiernos declaran emergencia. Toques de queda para evitar saqueos, como en disturbios económicos pasados. Pero protestas estallan con demandas de renta básica. El FMI sugiere reformas, más impuestos a ricos, quita de deudas, pero retrasos cuestan vidas, como en 1929. Roosevelt, con su New Deal, invirtió en infraestructuras, creando millones de empleos. Hoy, iniciativas similares podrían canalizar fondos hacia renovables. En 2008, la Reserva Federal proporcionó liquidez a través de programas, incluyendo préstamos a instituciones como Bear Stearns y AIG, y compras de activos a gran escala para bajar tasas de interés largas. En este punto, lo que queda en pie no es el sistema viejo, sino híbridos nuevos. La agricultura familiar resiste. En muchas naciones, el 40% de la tierra es de pequeños productores. En 2008, vendieron directo a consumidores, manteniendo precios estables. Energía. Paneles solares aislados de la red proveen luz sin red nacional. Salud. Clínicas comunitarias priorizan prevención. En la ciudad de Antioquía, durante múltiples crisis del siglo VI, el gobierno central aseguró la supervivencia a través de remisiones fiscales y recursos de reconstrucción. Meses después, la reconstrucción comienza. El PIB rebota, pero transformado. El Banco Mundial muestra cómo crisis aceleran la digitalización. Banca móvil creció un 300% post-2020 en África. Monedas locales digitales escalan. Las criptomonedas maduran. Reguladas, se integran como reserva. El FMI recomienda fortalecer redes de seguridad financiera y supervisión de instituciones no bancarias para salvaguardar estabilidad. Las lecciones de la historia guían este renacer. De 1929 aprendimos la regulación. Leyes separaron banca hasta 1999, cuya derogación contribuyó a 2008. De 2008 aprendimos la diversificación. Wolf enfatiza las cooperativas. Sobrevivieron la depresión porque eran locales. La preparación se basa en la prudencia, no en la paranoia. Reserva en efectivo y oro, habilidades prácticas, redes, con cooperación global para resolver tensiones y escalar apoyo a vulnerables. En la gran hambre del Imperio Romano Oriental, las intervenciones legislativas intentaron combatir el acaparamiento de tierras, pero fallaron, demostrando cómo los intereses de las élites comprometen la resiliencia. La historia no se repite exactamente, pero sus patrones persisten como ecos en el tiempo. El imperio más grande del mundo, el financiero, quiebra al confundir el flujo de crédito con una prosperidad duradera y real. Cualquier sociedad que inunda su economía con dinero sin fortalecer sus bases productivas pisa, inevitablemente, el mismo terreno resbaladizo.
La cuestión fundamental no es si vendrá un colapso, sino si seremos capaces de ver las señales a tiempo y actuar con sabiduría, reservando en activos sólidos, cultivando habilidades prácticas y construyendo redes de confianza antes de que el pánico se instale. Si esta historia te ha abierto los ojos a cómo el pasado ilumina el presente y nos equipa con una brújula para el futuro, pulsa suscribir ahora. La historia guarda las claves, yo te guío para encontrarlas y aplicarlas.